Estamos prácticamente, mi hermano, a la mitad de esta epístola, la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer, mi hermano, del versículo primero a el versículo 14. Amén. Y es un poquito extenso, voy a estar leyendo este pasaje para que nos familiaricemos con él. Abarca muchas cosas este pasaje. Es un pasaje de transición, pero es un pasaje importante, mi hermano, para que nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted lo tiene, puede decir amén. Estamos en Gálatas capítulo 3, del versículo primero al versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Puede decir: la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias, hermanos. Ahí donde está, le voy a invitar a que me ayude a hacer una oración. Que el Señor nos dirija en este tiempo. Amén. Padre celestial, te damos gracias porque una vez más podemos, Señor, invocar tu nombre y alabarte, Señor. Para ti no importa si somos 3, 4, donde estamos 2 o 3, Señor, ahí estás tú congregado con nosotros, Señor, y tu presencia está aquí. Podemos sentir tu Espíritu moviendo nuestros corazones, nuestros afectos, acercándonos a ti. Ahora te pedimos que también, Señor, nos abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra y que seamos transformados conforme a tus planes, a tu voluntad, a las bendiciones que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gracias, hermanos. Puede ocupar su lugar. Y quiero nada más saludar a los hermanos que están conectados en línea. Gracias por acompañarnos. Si usted normalmente se congrega con nosotros, le echamos de menos y esperamos en Dios, ¿verdad?, que pronto pueda reunirse una vez más con nosotros. Hermano, la buena noticia es que las tiendas ya están llenas de cosas para irse a vacacionar a los lagos, a los ríos y a las albercas. Y eso es una buena señal. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Porque el año pasado no había nada de eso, mi hermano, porque pues se anticipaba la crisis de la pandemia. Pero ahorita creo que, mi hermano, que estamos viendo por lo menos un desahogo
Y estamos viendo, mi hermano, vamos a seguir confiando en el Señor, de que las cosas van a ir mejorando y que poco a poco, mi hermano, vamos a volver, ¿verdad? A un sentido de normalidad. Ya algunas cosas que están cambiando aquí en el estado, algunos anuncios que se están haciendo. Esperamos, mi hermano, que esto siga en una tendencia positiva para que usted y yo alabemos al Señor. Tenemos varias actividades programadas. La siguiente actividad es la de resurrección. Después tenemos Super Kids Day y luego el Día de las Mamás y el Día de los Papás. Y para todas estas cosas tenemos planes, mi hermano. Esperamos en el Señor que podamos llevarlos a cabo para su honra y para su gloria. Esta mañana estuvimos hablando, mi hermano, esta primer parte de este pasaje, o por lo menos los primeros 5 versículos de este capítulo, lo voy a decir como el apóstol Pablo nos da una transición. Lo que eso significa es que su enfoque estaba en lo que es la justificación. La semana pasada le dije, la justificación es el derecho de estar en la presencia de Dios sin culpa ni castigo por nuestro pecado. Y entonces primero nos está hablando el apóstol Pablo de que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie tiene entrada a la presencia de Dios. Nadie puede tener paz para con Dios por medio de las obras de la carne. Y ahora el apóstol Pablo nos va a decir algo que es transicional, porque se va a mover de hablar de la justificación a decirnos, mi hermano, cómo es que trabaja en nosotros lo que Dios ha hecho. Entonces él dice, comienza diciéndoles a los Gálatas que no sean insensatos, ¿verdad? Como por más amable que lo trate de decir, no se va a oír bonito cuando dice Pablo, oh Gálatas insensatos. No creo que a nadie nos guste que nos digan insensatos, ¿verdad? Pero empieza a decirles, ¿verdad? Estas cosas que aunque son preguntas retóricas, o sea, usted se puede imaginar que es una retórica porque Pablo no está cara a cara con estas personas, no está cara a cara con estos hermanos, sino que les escribe por carta. Y entonces la pregunta es una que su respuesta es obvia. Entonces cuando él dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es, recibimos el Espíritu. Recibimos, mi hermano, el Espíritu de Dios por el oír con fe. O sea, no fue porque nosotros estuviéramos haciendo muy bien las cosas, no era porque nos estuviéramos esforzando, sino porque escuchamos la palabra, vino la convicción, o sea, escuchamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vino la convicción a nuestro corazón y de ahí creímos en su palabra y por eso recibimos su Espíritu Santo. La segunda pregunta que nos dice es, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esta mañana yo le decía que esto nos habla, mi hermano, de que Dios nos ha dado una nueva vida. Amén. ¿Cuántos saben esto? O sea, el Señor nos dio una nueva vida, una segunda oportunidad. Y si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, yo le quiero decir, es algo súper recomendadísimo, porque significa que todas las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas. ¿A quién no le gusta, mi hermano, una segunda oportunidad? ¿A quién no le va a gustar que el Señor le diga, te voy a dar una vida nueva? Pero esta vida nueva comienza por la obra del Espíritu. Eso dijimos, no recibimos por el Espíritu por las obras de la ley, sino que lo recibimos por el oír con fe. Viene el Espíritu Santo, trae convicción a nuestra vida. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Y ahora el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo es que algo que comenzó por el mismo poder de Dios, ahora lo vas a reducir tú a un mero esfuerzo humano? Y está hablando de que los hermanos en Galacia, después de recibir el Espíritu de Dios y haber creído en la palabra del Evangelio, mi hermano, ahora estaban queriendo volver a las obras de la ley. Entonces nosotros hemos estado insistiendo mucho en esto, mi hermano. Nosotros no estamos bajo la ley, sino que nosotros hemos sido llamados a ser llenos de su Espíritu Santo. Ese es el enfoque de esta epístola. Pero entonces nos dice, lo que comenzó
con el mismo poder de Dios, ¿cómo es que vas a terminarlo con tu mero esfuerzo humano, con tus fuerzas físicas, con tu fuerza de voluntad o con tu capacidad o talentos o habilidades? Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, ¿tú lo que le dices? Y la respuesta es, mi hermano, que es una retórica también. No podemos terminar algo que comenzó con el Espíritu con nuestra propia fuerza. Lo que comenzó con el Espíritu necesita continuar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que comenzó por el Espíritu de Dios necesita continuar. Vamos a decir, vamos a continuar. Vamos a continuar en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y entonces el apóstol Pablo le dice una pregunta más, le dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Yo le dije que los judíos habían comenzado a perseguir. No era la gran persecución de Roma, pero los judíos habían comenzado a perseguir a los cristianos. Y por esta persecución habían sufrido los hermanos mucho. De hecho, en versículos anteriores nosotros leímos que los gálatas sufrieron tanto como los judíos cristianos sufrieron en Jerusalén. Sufrieron persecución, y dice el apóstol Pablo, o sea, ustedes sufrieron persecución porque pusieron su fe en Cristo Jesús. Los judíos creen que tienen que cumplir la ley. Ustedes creen en que Jesucristo es el que pagó el precio para que ustedes fueran justificados para con Dios. Y por eso los persiguen. Y si ustedes ahora cambian eso para volver a las obras de la ley, a las obras de la carne, entonces fue de balde todo lo que sufrieron. Fue de balde todo lo que batallaron cuando ustedes están dispuestos a cambiar la vida de fe por una vida de obras, por una vida de méritos, por una vida de logros. Y la última pregunta, mi hermano, que dice, y esta me encanta, nos dice: aquel que os suministra el Espíritu. Usted sabe quién es, ¿verdad? Dios es el que nos suministra, Dios es el que nos da su Espíritu Santo. Eso dice: Dios que nos suministra su Espíritu y hace maravillas entre nosotros. ¿Cuántos han visto el poder de Dios, hermano? ¿Cuántos pueden testificar así con toda su voz y pueden decir: yo he visto el poder de Dios? ¿Sí? ¿Lo ha visto, mi hermano? Le voy a decir, yo lo he visto en demasiadas ocasiones. Me recuerdo, mi hermano, que cuando tenía 21 años, yo le dije a mi Padre Celestial, le dije: Señor, si no me quieres mostrar un milagro más, ya no necesitas hacerlo, porque lo he visto. Si no quieres hacer una señal más, si no quieres mostrarme un milagro más, no lo necesito, porque tu poder ha sido tan grande y tan poderoso para mí que estoy convencido, estoy vendido, estoy entregado. Y sabe, a pesar de que esa fue mi oración cuando tenía 21 años y de eso ya hace 20 años, he seguido viendo el poder de Dios, mi hermano, obrando en rescatando a personas del infierno, sacando personas de enfermedades, aún enfermedades terminales, levantando Dios personas de las drogas, del alcohol, de los vicios, del pecado, de la maldad, de la oscuridad. Mi hermano, aún sanando, mi hermano, corazones, familias. O sea, nosotros hemos visto el poder de Dios. Aquí lo hemos visto. Personas que han llegado drogadas a este lugar y que empezamos a orar por ellos y se levantan y nunca más vuelven a ser iguales. Y eso es maravilloso, mi hermano. Es el poder de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es: cuando Dios nos da de su Espíritu Santo y nos da señales, prodigios, milagros y maravillas, cuando el Señor se complace en contestar nuestras peticiones y nuestras oraciones. Esta es la pregunta que hace Pablo. La razón por la que Dios hizo eso, ¿lo hizo porque estabas haciendo muy bien la ley? ¿Era porque estabas cumpliendo muy bien los mandamientos? ¿O era porque tú creías en Él? Y esta es otra retórica, mi hermano. La razón por la que nosotros vemos el poder de Dios,
La razón por la que nosotros vemos las maravillas y los milagros de nuestro Padre Celestial es porque tenemos fe, no porque hacemos las cosas bien. ¿Está aquí? Entonces, ¿todo esto para qué? Para decirnos, mi hermano, Dios nos da de su Espíritu Santo y nos da muchísimas más bendiciones cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros profesamos nuestra fe en Dios. No es por las obras de la ley, es por la fe en el Hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Es porque creemos en Él. Por eso es que estamos haciendo como ese énfasis. Esto lo más seguro es que me va a tardar todavía una sesión más, un domingo más para abarcar todo esto, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque aún a la fecha hay muchísima gente que se deja llevar por los méritos, por las obras, por tratar de cumplir reglas y estatutos, cuando en primer lugar, mi hermano, lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Él. ¿Está bien? Lo que Dios quiere, mi hermano, es que nosotros creamos en Él. Y mire, ese es yo sé, duré un poquito para resumirle, pero ese es el resumen de lo que vimos esta mañana. Esta siguiente parte de la que quiero hablar es simple y sencillamente esto, mi hermano, que nosotros hemos sido llamados a trabajar, operar, vivir por la fe. ¿Okay? Fuimos llamados para vivir por fe. Y la fe no tiene nada que ver con las obras de la ley. La fe no tiene nada que ver. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Mi hermana, la fe no tiene nada que ver con las obras de la ley. ¿Está aquí? Estos son como de detalles, temas. El domingo pasado, después del servicio, alguien se me acercaba y me decía, bueno, y entonces, ¿cuál es la función de la ley? Y le voy a decir, la función de la ley es dejarnos saber qué tan pecadores somos, que no podemos ayudarnos, que no podemos nosotros mejorar nuestra situación. La ley sirve para darnos conciencia del pecado. Mire, antes de que usted viniera a los pies de Cristo, usted le andaba dando vuelo, ¿verdad? Estaba dando vuelo en el mundo, haciendo las cosas que usted estaba haciendo. Yo no sé qué haya sido, pero le estoy diciendo, usted andaba haciendo las cosas sin tener conciencia de pecado. ¿Está aquí? Pero entonces, ¿qué? Vino, escuchó la palabra de Dios, supo que esas cosas eran en contra de su voluntad y vino la conciencia de pecado. Nos dimos cuenta que éramos pecadores. Antes de eso, nos sentíamos que éramos buenas personas, tal vez que nos sentíamos que éramos buenos ciudadanos, buenos padres, hijos o buenos trabajadores incluso. Pero cuando venimos, mi hermano, a escuchar la palabra del Evangelio, mi hermano, el poder del Espíritu Santo lo que hace es que empieza a revelar cosas que nosotros antes no veíamos. Y la forma en la que Dios lo hace, mi hermano, es a través de su ley, de la palabra de Dios. ¿Okay? Empieza a revelarnos estas cosas, pero no para que usted trate de remediar su situación, no para que usted trate de cumplir, como le dije en otras ocasiones, los 10 mandamientos, los 165 ceremoniales, las 635 reglas del Torah. Nadie puede hacer eso, mi hermano. Ni los judíos lo pudieron hacer. ¿Qué le hace pensar que usted que apenas ayer estaba comiéndose unos chicharroncitos, ¿verdad?, que usted va a poder guardar todos los mandamientos de ley? Para empezar con el tocino, ya con eso, ya con el tocino. ¿A cuántos les gustan los camaroncitos? Ya falló, ya descartado, porque en la ley no se permite comer esas cosas. No se permite comer el tocino, no se permite comer nada del cochinito, ¿verdad? Dice, ni la colita, ni la trompita, nada, hermano.
Que nosotros como carnicero, o sea, el puerquito no se desperdicia nada. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabía? Dice, ¿qué parte del puerquito es el único que se va a la basura? Nada, hermano. Nada se va. Las patitas en vinagre. ¿Cómo que eran populares aquí en Oklahoma? O sea, eso era extraño para nosotros y le puedo testificar. Para mi esposa y para mí, que nosotros venimos de Monterrey, era completamente extraño que la gente nada más llegara a comprar una patita de puerco para comérsela así, con salsa Valentina. Y sabe que como la ley abarca mucho, mi hermano, muchísimas cosas que nosotros, si realmente le diéramos un poquito de atención, nos daríamos cuenta que simplemente es imposible. Y una de las cosas que la palabra de Dios estudiamos la semana pasada, que nos decía el libro de los Hechos y el libro de los Hebreos, nos decía que si nosotros guardamos un mandamiento, para que eso nos sirva de algo, necesitamos cumplir toda la ley. Como luego usted dice, no, pero yo no tengo codicia. Uno de los 10 mandamientos es no codiciarás. Pues sí, pero la única forma que eso le sirve es si usted cumple el resto de los demás mandamientos. Y con el primero usted y yo tenemos. ¿Sí se acuerda cuál es el primero? Con el primero tenemos, mi hermano, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya ahí reprobamos, hermano. Hello. Ya. Y usted acá esforzándose por tratar de hacer estas otras cosas y nada más para saber que pues esto otro pequeñito que usted estaba tratando de hacer no sirve de nada porque falta con todas estas otras ordenanzas o reglas. Entonces, a esto es a lo que vamos. Esto es lo que dice. Dios nos da su Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la respuesta del apóstol Pablo es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero la respuesta dice, así Abraham creyó a Dios. Y mire, ahorita estamos como que paralelos. Si lo hubiera querido yo programar, no hubiera funcionado. Si lo hubiera querido yo planear así de esta manera, de que estuviéramos como que back and forth, que estuviéramos así como interactuando con el libro de Génesis y el libro de Gálatas, no lo hubiera, o sea, no me alcanza el seso para hacer eso, la verdad le voy a decir. Pero es el Espíritu Santo que nos da pequeñas sorpresas, mi hermano. Le voy a decir, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar estas palabras. Y le voy a decir, a veces somos perjudicados por la costumbre. ¿Está conmigo? Tengo su atención, los puedo ver que sí están bien atentos. Le voy a decir, somos perjudicados por la costumbre, porque cuando leemos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, mi hermano, no entendemos lo que está diciendo ese texto. Le voy a decir qué es lo que significa, ¿okay? En el lenguaje que usted y yo entendamos, a lo mejor saliendo un poquito de lo religioso, el hecho que Abraham le creyó a Dios es lo que lo hizo agradable para Dios. ¿Sí? O sea, no es que Abraham hubiera hecho algo, no es que Abraham se hubiera esforzado en tanto, no es que Abraham hubiera cumplido las obras de la ley ni todas estas cosas. No, mi hermano, el hecho de que Abraham le creyó a Dios, eso es lo que lo hizo aceptable ante Dios. Y le quiero dar un momentito para que lo deje que entre en su espíritu, en su mente. Porque Abraham creyó a Dios, eso fue lo que lo hizo agradable a Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
En cuanto a esto, mi hermano, miren. Lo que yo hago mucho trabajo de tratar de reinterpretar lo que la Biblia dice, ¿ok? Y ahorita casi eso es lo que voy a estar haciendo, porque la palabra es bien clara, mi hermano, pero a veces nosotros nos perdemos por la costumbre. ¿Le ha pasado? Empieza usted a leer y ni sabe ni lo que está leyendo, pero ya avanzó. Y ya dijo, ya terminé el capítulo y no me di cuenta ni qué pasó. Se lo voy a decir. Dios aceptó a Abraham porque Abraham tuvo fe en Dios. ¿Okay? ¿Sí? ¿Tiene sentido? El apóstol Pablo nos está invitando a que consideremos la experiencia de Abraham. Nos dice que Abraham le creyó a Dios y debido a su fe, Dios lo aceptó en su presencia y lo recibió como justo. Solo estoy parafraseando lo mismo que le estoy diciendo. O sea, cuando hablamos de la justificación por fe, estamos hablando de que tenemos derecho de entrar a la presencia de Dios sin culpa, sin pecado, sin castigo del pecado, consecuencias del castigo. Es exactamente lo que le pasó a Abraham. ¿Está bien? ¿Sí me está siguiendo? Eso es exactamente lo que le pasó a Abraham. Abraham le creyó a Dios y porque Abraham le creyó a Dios, el Señor lo aceptó en su presencia como si fuera justo. No es que fuera justo bajo unas normas o requisitos o estatutos o reglas. No fue nada de eso, sino que fue, mi hermano, por su fe. La fe que Abraham tuvo fue la que lo hizo aceptable y agradable para que Dios le diera entrada a su presencia. Y ahora usted va a entender por qué es que cantamos el Padre Abraham. El Padre Abraham tenía muchos hijos. Tú eres uno y yo también. ¿Nadie la cantó? Sí. Los que fuimos a la escuela bíblica, bueno, pues esa es una canción viejísima, ¿verdad? Pero ¿por qué, mi hermano? Nosotros somos llamados. Y ese es el pasaje del que vamos a hablar exactamente, que nosotros somos llamados hijos de Abraham, no por abolengo, no por raíces, no porque, por ahí como platicamos con algún hermano que tiene raíces judaicas, porque viene a lo mejor de algún lugar donde había colonias de judíos. O sea, no me refiero a eso, me refiero, mi hermano, que la palabra de Dios nos llama hijos de Abraham porque tuvimos fe en Dios, así como Abraham tuvo fe en Dios. Y por la fe, Abraham tuvo entrada a la presencia de Dios. De la misma forma que nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos entrada a la presencia de Dios, hermano. ¿Tiene sentido? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, no en sus propios esfuerzos. A lo mejor es sutil, mi hermano, pero es un cambio gravitacional tremendo. Es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad y de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque aún a la fecha hay mucha gente que nada más no se les hincan a los judíos nada más porque, no sé. Pero para todo lo Israel, los judíos, y ¿sabe qué? La palabra de Dios nos deja saber que nosotros somos, y le voy a decir también, si hay un judío que cree en Dios,
de la misma forma que Abraham creyó a Dios, también va a ser hijo de Abraham. Pero los verdaderos hijos de Abraham no son los de abolengo, no son los de raíces judaicas, no son de las 12 tribus de Israel. Mi hermano, son aquellos que creen en Dios. Esos son los verdaderos, los que ponen su confianza. Solo hablamos de esto. Los que ponen su fe, su esperanza, su confianza en Cristo Jesús. Ellos son los verdaderos hijos de Abraham. Por eso es que le hablaba en semanas pasadas, no me acuerdo, semanas pasadas, que los fariseos, o sea, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y venían los fariseos, ¿verdad? Y la gente venían buscando el arrepentimiento, hacer la paz para con Dios. Y venían a Juan el Bautista para que los bautizara en agua en señal de arrepentimiento de sus pecados. Y Juan les decía, o sea, yo nada más los voy a bautizar en agua, pero va a venir uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando venían los fariseos decían, o sea, nosotros somos hijos de Abraham. Y por eso Juan el Bautista le dijo, ¿qué generación de víboras? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sabe por qué? Porque no es por abolengo, ni por esfuerzo humano, ni por méritos, ni por obras de la carne, ni por obras de la ley. Consiste completamente en la fe. En la fe. Fe en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Hoy yo creo que la iglesia dio un gran paso, mi hermano, en creerle a Dios y no tanto en sus propias fuerzas. Hoy cuando estábamos hablando de este proyecto, le voy a decir, es algo que se necesita fe, ¿está bien? Es algo que se necesita fe de que el Señor va a proveer, de que el Señor va a bendecir, de que el Señor nos va a ayudar para comenzar y terminar el proyecto de principio a fin. Pero entonces no es por nuestros propios esfuerzos, mi hermano. La gente que vive por fe, con confianza en el poder y la bondad de Dios, estos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Está aquí? Y nos dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Puede decir buena nueva? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y como eso abarca, ¿verdad? Mire, ¿cómo le caería el 20 y que yo le dijera que Dios le predicó el evangelio a Abraham? Porque a lo mejor usted piensa, es que el evangelio comenzó hasta que Jesucristo nació en Belén. No, mi hermano, el evangelio comienza desde el jardín del Edén. ¿Está aquí? Y así como Dios le habló a Adán y a Eva, así como Dios le habló, mi hermano, a cada una de estas personas, le habló a Noé, le habló a Enoc, le habló y en este caso le habló a Abraham y le dijo, llamó Dios a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Te voy a bendecir. Es más, ¿por qué no hacemos esto? Vamos ahí a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y esto es algo que hemos estudiado, pero vale la pena, mi hermano, que nosotros repasemos esto. En Génesis capítulo 12, versículo 4 dice, Génesis capítulo 12, versículo 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuche, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le hace esta promesa, o sea, primero le dice en el capítulo 17, le va a decir, todas las naciones van a ser benditas por ti, Abraham.
Aquí le habla de las familias de la tierra. Más adelante le va a decir que todos los pueblos, todas las naciones. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Dios le está predicando el mismo evangelio a Abraham. Y ni usted ni yo lo sabíamos. Dios le está diciendo, por medio de la fe, todas las naciones van a alcanzar la bendición. Y ahí es donde entramos usted y yo, mi hermano, de que por medio de la fe, ahora, mi hermano, nosotros venimos a ser parte de esta gran familia de Dios, parte de la gran familia de Abraham. Y no solamente eso, sino fíjese lo que dice Gálatas, nos dice, regresando ahí a Gálatas 3, nos dice: la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son, ¿qué, hermano? ¿Puede decirlo? ¿Cómo que lo cree usted? Dígalo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso es que nosotros nos enfocamos en estas cosas. O sea, no se trata nada más de yo agarrar y decir: oh, esta es mía, yo me la quedo. No se trata nada más de escoger una promesa de la Biblia y decir: oh, esta es mía, me gusta, me queda, va de acuerdo a lo que yo necesito, esta me la quedo. No, mi hermano, se trata de que usted y yo lleguemos al entendimiento que es por medio de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Más adelante Pablo nos va a dar punto y coma de cómo es que esto ocurre. Pero ahorita lo que necesitamos ver, mi hermano, es que es por medio de la fe. Que es por medio de la fe. No solamente somos parte de la familia de Abraham, somos hijos de Abraham, sino que también alcanzamos la bendición juntamente con Abraham. ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestros talentos y habilidades, capacidades? Nada de eso servía, mi hermano. La razón por la que nosotros alcanzamos la bendición junto con Abraham, porque Abraham estaba en la misma situación que usted y yo. La única razón que él entró a la presencia de Dios es porque tuvo fe en Dios, así como usted y yo. Y por esa misma razón ahora nosotros alcanzamos la bendición junto con Abraham. En esto nos vamos a enfocar. Le dije, Dios nos da de su Espíritu Santo y muchas bendiciones cuando creemos que Cristo nos redimió. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque es por la justificación. Es cuando nosotros nos apropiamos de lo que Cristo hizo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros no sufriéramos la maldición de la ley. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita por lo pronto nada más le quiero decir. Entonces, por la fe, usted y yo somos agradables a Dios. Y cuando estaba hoy estudiando, pues, yo dije, bueno, estamos hablando de los beneficios. Esta mañana vimos, ¿verdad? Dios nos da de su Espíritu. Dios nos da una nueva vida. Dios nos da milagros y maravillas. Dios nos da, mi hermano, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para no vivir vidas regulares o carnales o comunes, o incluso le voy a decir vidas humanas normales, sino que el Señor ahora nos ha llamado a un nivel de vida superior. Pero no solamente eso, sino que ahora otros de los beneficios de la justificación, mi hermano, es que por la fe nosotros somos agradables a Dios. Se los mencioné esa mañana y solamente porque a lo mejor alguien aquí no sabe esto. Nosotros, cuando miramos nuestros propios esfuerzos, nuestras propias méritos y logros, mi hermano, muchas veces nos vamos a sentir que nos falta llegar a la medida. Vamos a sentir
En las palabras que platicábamos con alguien, podemos sentirnos que estamos como en un 3 o en un 4. A lo mejor unos de nosotros nos sentimos en un 7, que es pasar de panzazo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos el 7 es panzazo. Pero el hecho, mi hermano, de que si nosotros tenemos fe en Dios, quiero decirle que eso nos hace agradables a Dios. Y cuando nos referimos a agradables, no me refiero a que Dios no mira, pues este es un 4. Como si fuera un tomate boludo o verde o con rayas y marcas y raíces. No, mi hermano, para Dios que somos agradables, Él nos mira, mi hermano, como lo mejor. Y la Biblia nos habla de esto. Cuando Jesús habla de la perla de gran precio, no está hablando de algo que nosotros buscamos. Él está hablando de algo que Él vino a hacer. Y nosotros somos la perla de gran precio. Cuando Él habla del especial tesoro, está hablando de nosotros. Cuando Él habla de que somos la niña de sus ojos. Cuando Él dice, mi hermano, que somos su heredad, su herencia, nos deja saber que nuestros hijos son herencia de Jehová aquí en la tierra. O sea, Él no nos mira, mi hermano, como con desprecio, como que, mira, este está chueco, tuerto, chimuelo, pelón. Esa no es la forma en la que Dios nos ve, hermano. Nosotros nos ponemos imposiciones, pero yo le quiero decir, mire, vaya conmigo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. No sé por qué ando en los salmos. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8 dice esto. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados. ¿Puede decir bienaventurados? Tengo 4 años diciéndole lo que significa bienaventurados. ¿Se acuerda qué significa? Feliz, feliz, feliz y digno de envidia. Esto es de lo que está hablando. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mi hermano, el hecho de que usted y yo con confianza entramos a su presencia, le voy a decir, como a veces va a requerir que yo me pare aquí y empiece a exhortarle, ¿verdad? Porque qué tipo de que se nos hace muy casual entrar a la presencia de Dios. Pero cuando nosotros entramos, mi hermano, con este entendimiento, con esta revelación, si lo quiere llamar de esta manera, no es una revelación nueva, pero si usted y yo entramos a la presencia de Dios con esta revelación de que nuestra culpa ha sido quitada, de que nuestros pecados han sido perdonados, han sido cubiertos y que Dios no nos inculpa de pecado. Mi hermano, usted y yo entraríamos a la presencia de Dios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre por lo que Él ha hecho. Si nosotros consideramos un poco, yo se lo he dicho y se lo voy a decir muchas veces, como mi oración delante de Dios. Hace rato todavía estábamos cantando y aún ahí en mi canción yo le estaba diciendo al Señor, Señor, que nunca se me olvide temblar ante tu presencia. Y nada más el hecho de decírselo, mi hermano, vuelve la realidad. Es en el momento en el que yo digo esas palabras. A veces las pienso, pero es en el momento en el que les digo, Señor, que no me olvide de temblar ante tu presencia. Algo se conmueve dentro de mí, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que no es por lo que yo he hecho. Yo sé que es por la misericordia de Dios. Él es el que no me inculpó. Él es el que cubrió mis pecados. Él es el que me ha encontrado agradable para Él. Fíjese, vaya con 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y esto lo estudiamos el año pasado, creo.
o el año antepasado, a lo mejor ya hace casi 2 años. Pero 2 Corintios capítulo 5 nos dice, versículo 7, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por fe. Por fe, hermano. ¿Puede decir por fe? Por fe. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cómo? ¿Cómo procuramos serle agradables a Dios? ¿Por nuestras obras? Por fe, hermano. Por fe. Procuramos serle agradables por fe. Por fe. Usted nunca ha visto un cristiano más sensible y más débil que cuando él mira sus propias acciones. Y usted no va a mirar un cristiano más ferviente y más con confianza para con Dios que aquel que depende de fe en Dios. Cuando una persona se acerca a Dios con fe y cuando una persona se acerca a Dios mirando sus propias deficiencias, mi hermano, es un mundo de diferencia. Pero nosotros procuramos serle agradables porque andamos por fe. Porque andamos por fe, mi hermano. No solamente somos agradables para Él, pero también por la fe somos hijos de Abraham. Y esto se lo mencioné. Es por medio de la fe. Hay una pequeña historia en uno de los evangelios. Creo que está en Lucas. A lo mejor usted lo ha escuchado. Se trata de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Se considera, mi hermano, que Zaqueo era una mezcla de judío con algún otro tipo de gentil. Y la gente los despreciaba porque eran personas que nada más buscaban su propia conveniencia, extorsionaban al pueblo y así todo eso. El caso es que llegó Jesús a la ciudad donde vivía Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo quería conocer a Jesús. Usted sabe la historia. Fue Zaqueo, se subió a un sicómoro. ¿Sicómoro? No, el sicómoro. ¿Verdad? Y subió al sicómoro para ver a Jesús y Jesús pasaba por ahí y le dijo, Zaqueo, bájate, porque hoy voy a ir a tu casa. Y se enojaron, se enchilaron los judíos que andaban con él, porque decían, este es de los pecadores. ¿Se acuerda que los judíos miraban a los gentiles como pecadores? ¿Le hablé? Y Jesús dice estas palabras, este también es hijo de Abraham. ¿Por sus obras? Hermano, era un extorsionador. No era por sus obras, era por su fe. Y Dios en ese instante, nuestro Señor Jesucristo en ese instante dice, este también es un hijo de Abraham. Era radical, era una locura para estos tiempos. Pero como para nosotros esto es algo, no es algo culturalmente como relevante. Para nosotros, como nosotros no lo podemos ver, pero es algo, mi hermano, que ahora no importa que hayamos sido los peores de los peores. Si nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser, por la fe, parte de la promesa. Venimos a ser parte de la promesa, parte de lo que Dios le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Yo tengo un último. Por la fe somos herederos de la promesa. Acompáñenme en Romanos, ahí mismo en Romanos 4. Hemos estado usando mucho Romanos 4 como un pasaje paralelo. En Romanos 4, pero el versículo 16 y 17. ¿Okay? Romanos 4, capítulo 16 y 17 nos dice esto. Por tanto,
es por fe. Puede decir es por fe. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Son nosotros, mi hermano, ahora nosotros somos parte de esta promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora nosotros somos herederos de la promesa. Y ya leímos Génesis 12:3, donde Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 17 nos dice también que todos los pueblos de la tierra. Pero el último pasaje que tengo para usted, yo sé que ya estamos cerquitas, pero mire, vaya conmigo al libro de Hebreos. Por la fe somos herederos de la promesa. Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Y voy a leer del versículo 13 al versículo 20. ¿Okay? Dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Podemos decir eso nada más por un momento. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y cuando nosotros leemos Hebreos, Hebreos es un libro complicado. ¿Okay? Es un libro poquito complicado. Pero lo que nos está diciendo, mi hermano, este pasaje nos está diciendo que ahora usted y yo somos partícipes de esta herencia porque Jesús entró por nosotros para validar este pacto como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otra ocasión, después vamos a estudiar lo que eso significa, lo que significa que Jesús es un sacerdote, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahorita lo único que quiero que sepa, mi hermano, es que Jesús no estaba en el sacerdocio según el orden mosaico, sino que era en otro sistema, en el sistema de la fe, en otra forma, mi hermano. Y ahora por esa oportunidad de que Jesús ha entrado, mi hermano, por nosotros al lugar santísimo, ahora nosotros tenemos firmes las promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora son para usted y para mí. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas inmutables. ¿Cuáles son estas, mi hermano? Que Dios no miente y que Dios no cambia.
Y las promesas que el Señor le hizo a Abraham son las mismas promesas que ahora el Señor nos ha hecho herederos a usted y a mí. Voy a invitar a que se ponga en pie. Esta es la proposición que yo le tenía a la iglesia esta mañana. Y creo que va a ser un buen punto para que usted y yo terminemos. ¿Será posible, mi hermano, será posible que nos dejamos engañar? Como al principio del capítulo 3, Pablo les dice a los Gálatas, no sean insensatos, o sea, parece que alguien los hipnotizó. ¿Hello? ¿Está aquí? Dice, parece que alguien los hechizó como para que no puedan ver lo que está claramente. Como el apóstol Pablo dice como que, pero si está ahí, como cuando la esposa le dice al esposo que va a buscar algo y dice, no lo hallo, y la esposa dice, pero pues está ahí. ¿Le ha pasado? ¿No? Ahora no tengo apoyo de las esposas. Bueno, pero el apóstol Pablo está diciendo, o sea, está así, está explayado, está claramente visible qué es lo que hizo Cristo. Es bien obvio, es bien claro. Pero ¿será posible que ustedes se han dejado engañar? ¿Será posible, mi hermano, y ahora aún en estos tiempos, será posible, mi hermano, que nosotros nos hemos dejado engañar al cambiar, mi hermano, la vida que comenzó por el poder del Espíritu Santo y que tal vez nosotros la hemos invertido o hemos cambiado algunas cosas para que en vez de vivir dependiendo de Dios, hemos tratado de depender de nuestras propias fuerzas? Yo le quiero decir, como creyentes, nosotros debemos ser parte, ¿verdad? Debemos de ser parte de los de la fe. Que así como Abraham le creyó a Dios, ahora sí también nosotros le creemos a Dios. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades para hacer o lograr algo, sino que dependemos de su Espíritu Santo. Al principio el apóstol Pablo decía, ¿quién fue el que les dio el Espíritu Santo? ¿Cómo se los dio? ¿Se los dio por las obras de la ley? Al último termina diciendo esto el apóstol Pablo. Les dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Será, mi hermano, que usted y yo hemos dependido demasiado de nuestras propias fuerzas en vez de depender de Dios? ¿Será que necesitamos que el Señor una vez más nos muestre, como dice la canción, vuélvenos a la cruz? Y que podamos ver otra vez en su majestad, mi hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de la maldición de la ley. Porque porque en la ley lo único que nosotros encontrábamos era una condena de muerte. En el esfuerzo, en nuestras obras, en nuestros logros humanos, lo único que encontrábamos, mi hermano, es que no iba a llegar a la medida, no iba a llegar al requisito, nada de lo que nosotros hiciésemos. Pero entonces vino la fe, y por la fe vino el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Nos da, mi hermano, fuerza, nos da su unción para vivir una vida no natural, mi hermano, pero una vida de milagros, una vida de prodigios, una vida donde se manifiesta el poder de Dios, donde se cumple la promesa de Dios a Abraham, donde dijo, te bendeciré y te bendeciré y te bendeciré porque yo lo he dicho. Y será, mi hermano, que nosotros nada más lo único que necesitamos es voltear a Dios y decirle, Señor, yo creo en ti. Su Padre, en esta tarde, Señor, queremos, Padre, queremos, Señor, creer